Buenas noches, comenzamos con esta semana 4, el módulo 4, mágico y misterioso, módulo 4, así es, letras vivas. Pues bien, ¿cómo les fue en sus actividades aquí en esta última semana? Les expondré lo que vi ahora en estas actividades que me presentaron. Hubo quienes mejoraron notablemente, hubo quienes llevaban bajo promedio y mejoraron, subieron muy bien. Hay quienes ya saben expresarse, tienen más capacidad, más fluidez al expresar por escrito sus ideas. Así es. Hay quienes se comenzaron a integrar más en las lecturas, comenzaron a adentrarse en los libros, muy bueno. Aunque también existió estos pequeños casos en los que fueron pocos, algunos estudiantes iban con buen promedio y bajaron de calificación. Por ahí hay pocos estudiantes. Lo que les he pedido en el módulo, me doy cuenta que no han leído ningún mensaje de los que les he enviado, no han visto las sesiones, no han leído las instrucciones, no han leído los textos, ningún texto en el módulo, y lo que han presentado hasta ahora en estas 4 semanas, incluyendo los foros, ha estado copiado. Lo lamento, temo decirlo, pero estos estudiantes no van aprobando el módulo. Lo siento. Desde módulo 2 ya llevaron una agenda, un calendario en el cual tenían que proponerse a ustedes mismos un horario en el cual organizaran sus actividades, sus prioridades. Qué día era a sacar a la mascota, qué día era comprarle a la abuelita, no sé, sus flores, cosas así. Y dentro de ese calendario estaban programadas, cada uno de ustedes programó sus actividades integradoras y sus participaciones a foros. Hay estudiantes que no se toman en cuenta nada de esto. Lo lamento, pero estudiar no implica solamente registrarse en bachillerato. Lo lamento, eso no es estudiar. Tienen que leer, tienen que prepararse. Un médico no sabe lo que sabe simplemente porque se registró en la carrera, porque se registró en la facultad de medicina en Iztacala. No, lo lamento, eso no son estudiantes. Tienen que prepararse, por favor. Bien, en esta semana veremos ya por fin este proyecto integrador. He hecho hincapié en estas 4 semanas que organicen sus trabajos, que organicen las ideas que están plasmando por escrito. Hay estudiantes que sí lo han hecho, sí, pero hay estudiantes que insisten y persisten, y yo sé que van a persistir, y temo decirlo, si persisten en no tomar en cuenta las retroalimentaciones del profesor, si no hacen lo que se les está pidiendo, va a ser muy difícil que lleguen a la mitad de sus estudios. Muy difícil si no toman en cuenta esto. Por favor, tienes que leer esto, tienes que mejorar esto. Hay estudiantes que hasta esta semana no han leído ningún texto, ninguno, y así
simple y sencillamente no pueden avanzar, no van a aprobar, no están aprobando el módulo quienes han hecho esto. ¿Por qué la importancia de leer? Ya he hecho alusión a esto en semanas anteriores. El mero conocimiento no puede venir de manera empírica, lo que estamos experimentando. Por ejemplo, en este instante estamos sentados dialogando, nos llega cierta información, cierto saber proposicional, pero no es suficiente. Lo que los libros nos están aportando es un conocimiento del que no tenemos alcance, al menos inmediato. Un conocimiento inmediato no lo tenemos en este instante. Para ello la importancia de los libros, porque son una constancia de lo que otras personas, de lo que otros intelectuales han dejado a través de los milenios. El libro como tal se origina a partir de la imprenta con Gutenberg. El primer libro impreso fue la Biblia, pero anteriormente ya existían los papiros, estas impresiones en papel amate, etcétera, etcétera. Es en los libros en donde se refugia gran cantidad de conocimiento. Yo he hecho también hincapié: si no desean tener conocimiento, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Es como si hubiésemos nacido ayer, no sabemos nada, no comprendemos nada, somos prácticamente una masa amorfa, como un pisapapeles, y ese no es el caso. El ser humano tiene sensibilidad, puede aprender por medio de sus 5 sentidos, por medio de su razonamiento, del análisis, aunque sin embargo hay quienes no quieren aprender, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque aprender, en este caso por medio de los libros, implica un esfuerzo, implica tener cierta disciplina, leer de tal página a tal página, y eso hay a demasiada gente a la que le va a aburrir, y eso no les causa ningún tipo de hedonismo, no les causa felicidad alguna. No es como la televisión, simplemente nos aventamos frente al monitor, a la pantalla, y ya. Aunque no estemos pensando, simplemente nos dormimos, escuchamos algo, ¿qué será? ¿Quién sabe? Pero están diciendo algo, nos reímos ahí, jajajaja. ¿De qué nos reímos? Pues quién sabe. No sucede así con los libros, porque nos hacen pensar, porque nos hacen dividir, escindir conceptos, reflexionar sobre ideologías, etcétera. La televisión no hace eso. Bien, ¿qué tenemos en esta semana? Actividades, foro de clase, México ayer y hoy. En esta actividad, bueno, en este foro de clase vamos a leer los primeros 4 capítulos de las batallas en el desierto. Por favor, tienen que leerlas, porque hay estudiantes que han insistido en que lo leyeron, no leyeron. Un estudiante en un grupo me puso que las batallas en el desierto era sobre Sherezada y el sultán. Yo me quedé, caray, lo lamento, no, de ahí la importancia de leer, por favor, porque de lo contrario estamos diciendo mentiras, y si las estamos contando a alguien que ya las sabe identificar. Hay algunos estudiantes que me dijeron en esta semana: es que yo no copié. Hay actividades, 4 o 5 párrafos así bien concretos, en los que encontré que habían copiado del mismo blog algunos estudiantes, y es muy evidente porque incluso se copiaron las faltas ortográficas.
Bueno, para participar en el foro de clase es leer estos 4 capítulos de las batallas en el desierto. Pueden tomar en cuenta este texto de José Emilio Pacheco para realizar su proyecto integrador. Sí. Vamos para allá. Foro de debate, escribir de alguien más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a compartir el texto que nos haya agradado más en el módulo y vamos a explicar por qué lo seleccionamos para realizar nuestro proyecto integrador. Es algo bastante sencillo. Y pues claro, el proyecto integrador, 5 hojas, así es, 5 hojas. Debo hacer hincapié nuevamente, son 5 hojas. Yo sé que hay estudiantes que no van a ver esta sesión, lo sé porque sucede en cada módulo. A quienes estén atentos, quienes estén poniendo atención, son 5 cuartillas, no son 5 párrafos, no son 5 enunciados, ni 5 palabras, ni 5 letras, porque en esta semana alguien se molestó, algún estudiante me dijo que yo había pedido 3 renglones. Lo lamento, no fueron 3 renglones, fueron 3 hojas. De ahí la importancia, si no leemos las instrucciones, una pequeña parte, un pequeño párrafo, será muy difícil que podamos leer hasta la página 33. Va a ser muy difícil, si no un breve fragmento no podemos leerlo, va a ser excesivamente complicado que podamos leer hasta ese nivel de páginas. Entonces tienen que irse acostumbrando, por favor. Y este ya va a ser un ensayo. Así es, un ensayo. De ahí la importancia que les pidiera todo el módulo: carátula, buena presentación, dejar los márgenes a los 4 lados, interlineado 1.5, el tipo de tipografía homogénea, buen análisis. Vamos para allá. Bien, antes de explicarles el proyecto integrador, les mostraré brevemente esta animación que me encontré por ahí, de que es pues de 2 pequeños búfalos que están haciendo, interpretando, este es su lenguaje, que están observando, le están dando referencia a algo. ¿Es un tronco o es un cocodrilo? ¿Tronco o cocodrilo? Es un tronco, no un cocodrilo. Tronco, cocodrilo. Te dije que era un cocodrilo, pero no me hiciste caso hasta que tuve que comprobarlo por cuenta propia. Sí, es un cocodrilo, y resulta el que está al lado ahora dice que es un tronco. Esto es precisamente lo que les comentaba sobre una metáfora. Tenemos que analizar todo lo que hay de trasfondo de esa imagen. Aquí podíamos ver a los búfalos, el mismo sonido que son los búfalos, pues también se puede decir que es un lenguaje, así como ya se los expresé anteriormente. Un lenguaje, más no un idioma, que es muy distinto. Las metáforas son alegorías, son imágenes gratas, pero que quizá no son exactamente lo que son en realidad. Detrás de eso hay un contexto, precisamente como muchos de ustedes ya vieron en este texto de Tropa Vieja de Urquizo. ¿Cuál es el contexto sociocultural? ¿Qué ideas filosóficas se expresan? ¿Qué sucedió en esta? Era muy breve la actividad. Sin embargo, me di cuenta que
fue muy frecuente este error. ¿Qué ideas filosóficas se expresan en la obra? ¿Qué ideas sociales destacan? Lo lamento, pero esto no es un análisis, esto no está demostrando una lectura del texto. Es como si alguien le preguntó, ¿de qué trabajas? De algo. ¿Y qué es ese algo? Pues algo. Que supongamos que alguno de ustedes que tengan hijos en la primaria o en la secundaria, supongamos que el niño sale de la primaria y se peleó. Y le preguntan al niño, a su hijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Pues ya ves. ¿Cómo que ya ves? No, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? No, pues así pasó. Pasó que, si ustedes se dan cuenta, eso no es una respuesta. Eso no es ni un argumento ni una explicación. Esto tampoco lo es. Hubo estudiantes aquí pusieron cosas así. Por ejemplo, acá. Primero, la palabra no se escribe así. Segundo, si fuese ficción, ¿ficción de cuál? Ciencia ficción, ficción histórica, ficción de cuál. Y tienen que argumentar. Una palabra no es un argumento, y un monosílabo tampoco es un argumento. Y así lo lamento, pero tuve que poner bajas calificaciones en estos trabajos que me enviaron. Porque además, así, algunos algunos estudiantes que no llenaron la tabla, lo lamento, pero con estas 3 palabras no puedo evaluarles el trabajo. Tampoco había fuentes de información. ¿Dónde está la carátula? ¿De quién es el autor? Tampoco dice acá arriba. Lo lamento, pero así no deben todos los profesores de este módulo hasta el módulo 23 les dirán exactamente lo mismo. Hubo estudiantes que en la celda me pusieron aquí lo que encontraron en internet. No, lo lamento, pero esto tampoco se los puedo aprobar. Bien, ya que estamos con esto, ¿qué tipos de textos existen? Hasta ahora hemos visto pues la narrativa con Allan Poe, la poesía con Manrique, con Sabines, teatro, la adaptación de esa obra teatral a cortometraje, porque cortometraje también es cine, parte del séptimo arte. Hemos visto novela y ensayo. Cada uno tiene sus propias características. Texto narrativo, por ejemplo, cuentos, fábulas, leyendas. Por ahí alguien me puso que el texto de Urquizo era una fábula. Lo lamento, pero fábulas como las de Esopo o de La Fontaine, en los que el animalito está hablando, el gato se sube a un carro, se sube el escorpión en la parte trasera del carro, etcétera, etcétera. Esas son fábulas, son interpretaciones de cosas reales, más que nada de situaciones sociales en las que se satiriza esas circunstancias, y esas son fábulas porque están involucrando a animalitos, no sé, o al tronco inclusive. Pero el texto de Urquizo no es fábula. Texto instructivo, guías, recetas, es lo que les comentaba desde semana 1. Hay libros para todo. Pueden encontrar cómo mejorar su casa, pueden buscar libros, textos sobre cómo hacer galletas, comida rusa, comida china, cómo instalar cristales, lo que ustedes deseen. Texto informativo.
En este caso no vimos en el módulo informativo, ustedes ya lo vieron en el módulo 3, texto explicativo. También lo vieron ya en módulo 3, más que nada con estos artículos científicos. Texto argumentativo, que fue en este caso el de Octavio Paz, el del extracto de Laberinto de la Soledad. Tipos de textos, nuevamente. ¿De qué habla? Un tipo de texto así enumera las características de seres, objetos, lugares o fenómenos para dar idea de ellos al receptor. Otorga información para que la gente pueda representar el objeto en su mente. Es lo que les explicaba desde semana 1. El lenguaje nos proporciona imágenes, ideas que se generan en nuestra mente. Ese lenguaje no necesariamente puede ser escrito, puede ser hablado, puede ser pictográfico, puede ser musical, etcétera. Estos tipos de textos los podemos encontrar dentro de uno mismo. ¿Cómo es esto? Sí, en una misma receta de cocina, supongamos que están leyendo cómo hacer un platillo de comida rusa. Está la receta. Si no, si la cocción, no alcanza su punto en tantos minutos, entonces la comida no va a estar al punto, y entonces, etcétera, etcétera. Pueden insertar dentro de esa receta de cocina algunas frases, sí, algunos libros de cocina también insertan algunas preguntas, algunas respuestas, algún anecdotario. Sí. ¿Qué está haciendo? Pues exponer, está mostrando precisamente cómo realizar ese platillo gastronómico, y a la vez está narrando. Podemos ver en muchos textos que el autor expone de manera narrativa, como reseña, como ustedes ya lo realizaron en ese texto de Urquizo. Pues yo cuando recordaba lo que me sucedió con mi novia o con mi mamá, que me cocinaba mi mamá del niño, este tipo de platillo, etcétera, etcétera. Está narrando, pero a la vez está describiendo. Pueden encontrar diversas maneras de expresar un texto dentro del mismo, a pesar de que sea cuento, o que sea poesía, o que sea ensayo. Por eso tienen que tener cuidado, no solo en este módulo, sino en los restantes. Tipos de narradores. Protagonista está dentro del relato, es el personaje principal que cuenta su propia historia. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el protagonista? ¿El cocodrilo, el tronco o los búfalos? Depende cómo deseen hacer el análisis, precisamente porque son metáforas. El personaje principal muchas veces, quizá inclusive, no está representado inmediatamente. Quizá el personaje es el trasfondo, quizá es el que está narrando el personaje principal. Como no sabemos si esta animación de los búfalos está siendo narrada quizá por este búfalo que está recordando cuando su compañero se lo comió el cocodrilo, o como no sabemos si el cocodrilo está narrando cuando se comió a este búfalo en ese entonces. Por eso tienen que tener cuidado. En este caso, testigo está dentro del relato. Diferentes tipos de ficción: ficción histórica, ficción realista. Lo que vimos en el texto y en el contexto de estos capítulos, no solo en los capítulos, en la obra de Urquizo, Tropa Vieja, ciertamente es ficción, pero no se escribe con X.
ficción porque no es algo verídico del todo. Bueno, en un trabajo que me presentaron, una estudiante narraba sobre su abuelito, que en ese periodo que vivió su abuelito en el periodo revolucionario, y que se metían los soldados a las casas a reclutar por la fuerza a los hombres, caso que se contradice aquí con lo que expresa Urquizo. Bueno, vaya, en primer lugar, nosotros no estuvimos en ese periodo. No podemos decir si fue cierto lo que sucedió con Urquizo o no, que le está dando su perspectiva meramente como soldado, no como ciudadano del todo. Está dando su postura desde un cuartel militar, no como pastor, no como persona que no era militar. No está dando su perspectiva como mujer ni como mascota. Entonces es algo muy particular, muy individual de él. Ciertamente hay algo de realismo, porque sí es un periodo histórico, sí, esto de la Revolución Mexicana, pero está creado a partir de su imaginación, a partir de las ideas que él ha obtenido. Elementos, diálogo, como les comentaba, inclusive en la poesía puede haber diálogo, sí. Por ejemplo, la muerte está hablando con la persona a la que se va a llevar dentro de los mismos versos, sí. Puede suceder, por eso tienen que estar atentos a lo que estén leyendo, leer lentamente. No sirve de mucho, o prácticamente no sirve de nada, si simplemente estamos recorriendo las letras, las hojas, por simplemente recorrerlas con los ojos y no estamos comprendiendo. Por eso les he hecho hincapié, tienen que tomarse las cosas con calma. Si no entendieron, regrésense desde donde ya no comprendieron, para volver a reinsertarse en las ideas que ya no estaban comprendiendo. Diálogo, monólogo. En el caso de el texto de Yo Ulrike Grito, sí es un monólogo. ¿Dirigido a quién? En este caso los autores o lo estaban dirigiendo a ella misma, a Ulrike Meinhof, o lo estaban dirigiendo a ellos mismos o a nosotros como espectadores y posibles lectores. Por eso tienen que ver hacia dónde se dirige el texto, cuáles son las ideas y qué nos quieren dar a entender, cuál es el espacio. Supongamos en Allan Poe, el castillo, la habitación en esa torre. Puede ser físico, psicológico, social. Físico como el castillo, o como el norte de México, psicológico como ese horror, como todo esa ansiedad que estaba causando Allan Poe en sus personajes. Social, como cuál, como esta topografía mexicana en la que está construyendo Octavio Paz, el laberinto de la soledad. ¿Dónde se desarrollan los hechos? Pues claro, evidentemente en República Mexicana. Textos narrativos. Elementos de la narración. Blancanieves y los 7 enanitos. Este es otro ejemplo. ¿Cuál es el narrador? Una voz que narra en tercera persona. Acciones. ¿Qué está realizando Blancanieves? Se presentó en la casa, ofreció una manzana, cayó en un sueño. Bueno, ella no ofreció una manzana, sino que se la ofrece.
personajes, la malvada reina, Blancanieves o no sé, en este caso compadre de Espiridión Cifuentes o claro, el pintor, su esposa y no, Luli no aparece, tampoco aparece Anne Radcliffe tampoco, sino que solamente están mencionados como les comentaba acá. No sabemos exactamente cuál es el narrador, a menos de que reorganicemos las ideas y sepamos hacia dónde nos quieren conllevar. Lugar, ¿cuál es el lugar? El reino, la casa de los enanitos. Tiempo, una tarde, pasaron los días. Ojo, aquí por ejemplo, hubo un estudiante que me presentó una actividad en la que me expresaba que el texto de Urquizo se desarrollaba en la tarde. ¿En qué momento histórico se desarrolla la obra? En la tarde. Lo lamento, pero ese no es un momento histórico. ¿Por qué? Porque mi tarde quizá no le importa a nadie. En sentido estricto es muy distinto la tarde a nivel nacional que mi tarde, que es muy particular. Y eso no es un momento histórico, sino que es algo meramente personal. Quizá estoy viendo una película en la tarde, o estoy calificando trabajo de ustedes, o estoy escuchando música, no lo sé. Pero eso es algo muy particular y eso no es un momento histórico. Temo decir, eso no es un momento histórico. Histórico cuando ya es a nivel nacional y que se está dando a conocer internacionalmente, en este caso la Revolución Mexicana. Por eso tienen que tener cuidado aquí, especificar qué y cuándo. Si dijera aquí en qué momento del día se desarrolla la obra, sería otra cosa, pero dice histórico, por eso tienen que desmenuzar palabra por palabra, por favor. Clases de personajes, el principal, secundarios, ya lo expresé aquí con este. El principal, que tiene la parte sustancial en los hechos, se le llama protagonista. El protagonista como cual, como Cifuentes, por ejemplo, en este caso, en el texto de Allan Poe, ¿cuál dirían ustedes que es el personaje principal? ¿Quién se lleva, quién atrae más la atención? ¿La esposa, el pintor, el criado, o esta persona que está leyendo el texto sobre el retrato oval? ¿Quién es el principal? Como les comentaba y como les dejé el link de este video sobre narración, dentro de la narración, el personaje principal puede estar narrando cierto texto, cierta tradición oral, cierto cuento, cierta fábula, que a su vez ese cuento tiene un personaje principal. Por eso tienen que tener mucho cuidado, inclusive dentro de lo que esa persona está narrando, además de personaje principal puede tener personajes secundarios. Tipos de personajes, aquí vemos todos estos arquetipos, prototipos, estereotipos, personajes simples. Estereotipos, como cuáles, no sé, el que sea, puede ser los chicos que nos atienden en el Oxxo, o no sé, el barrendero, o el policía, o la enfermera, etcétera. Personajes complejos, dimensiones, profundidad, contrastes, etcétera. ¿Qué es un personaje complejo? Alguien que tiene cierta interrelación con su entorno y que no sabemos exactamente
qué es, por lo mismo de que no está bien definido desde el exterior. Tenemos que seguir leyendo para convencernos si es o no lo es. Inclusive el mismo personaje complejo puede tener distintas variantes, puede ser un policía o puede ser anteriormente un enfermero o un soldado, no lo sé, o inclusive puede ser que esté demente y esté divagando en que es un policía o que es un bombero. Bien, ensayo. Ya vimos con Octavio Paz que el ensayo es un texto regularmente en prosa expositivo sobre un tipo de temática muy en específico. ¿Qué temática? El que sea. Puede ser la que sea, pueden ser dulces, puede ser chocolates, puede ser juguetes, puede ser películas, puede ser lo que sea, pero estructurado de tal manera que está reflexionando tanto en el contexto como en el trasfondo. Está reflexionando analíticamente sobre ese tema en específico, por qué nos atañe o por qué nos puede causar ansiedad o inclusive por qué no nos interesa ese tema. También puede ser. El ensayo es, como les comentaba, de manera expositiva regularmente, como si fuera una conferencia. Y quien está desarrollando ese ensayo ya tuvo una investigación previa sobre todos los temas que está desarrollando en el texto, y los cuales está profundizando. Sí, y profundizar no significa expresar un monosílabo, sí, no, ajá, no sé. Esas no son argumentos. Ensayo, ¿qué es? Es una composición escrita que se escribe con lenguaje directo, sencillo y coherente, y que es el resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar, como ya les comentaba, ejecutar, revisar el escrito. Claro, tienen que revisar y volver a revisar. ¿Para qué sirve? Para comunicar las ideas propias del autor de una manera sencilla, en forma directa y libre. Se deben seguir las reglas de redacción para elaborarlo y escribir las ideas para poder publicarlas con mayor facilidad, para tener mayor número de lectores y producir un efecto más directo de la idea que se quiere dar a conocer. Bien. Cerramos esto y vamos al proyecto integrador. Aquí escogerán el texto de su preferencia, que más se adecua a sus necesidades. Pueden escoger, pueden seleccionar el texto en donde tuvieron mejor calificación en el módulo, ¿sí? O en el que consideren que tienen más soltura. Insisto y vuelvo a insistir, por favor, con su carátula. La carátula es la portada. Agarran un libro, lo que está en el lomo, la portada, esa es la carátula, eso mismo. ¿Quién es el autor? La fecha. Después de que vamos hojeando este pequeño libro, nos encontramos en que lo primerito o es análisis introductorio o notas sobre del editor hacia el escritor, algo así, pero lo primero es esto, la introducción. ¿Qué es la introducción? Un texto que nos está aproximando a lo que vamos a hacer. Supongamos que van a ser de Urquizo o de Allan Poe, pues aquí en la introducción pueden poner algo de su vida. Insisto, el hecho de que aún así, aunque sea introducción, eso no implica que se deba copiar de Wikipedia. Insisto, por favor, no les estoy pidiendo que copien de Wikipedia, porque hay estudiantes que les pedí, no lo hagas, te pido, te exhorto que no copies, y las actividades de todo el módulo han estado de la misma manera. Bien, tiene que ser homogéneo el tipo de fuente,
ya que también ya lo he expresado, hay estudiantes que hacen esto y acá abajo hay otro tipo de fuente. Eso está mal, eso le quita seriedad al documento. Las negritas se emplean en los títulos y subtítulos. Si notan, aquí esto no está en negrita. El texto por sí mismo ya es importante. No tiene bajo ningún pretexto porque tiene que estar en negrita, no. Si quieren resaltar alguna palabra en el cuerpo del texto, es con cursiva. Y eso porque la palabra es necesario hacer resaltarla en el contexto. Es harto necesario. ¿Qué más? Eso es algo muy sencillo. Nada más le dan clic aquí y ya. No hay más. He visto que hay algunos estudiantes que tienen problemas con la comprensión de lectura. Para estos estudiantes que tienen estos problemas porque no están muy acostumbrados a leer, si desean hacerlo, pueden hacer el proyecto integrador de dos o tres textos que hayamos visto en el módulo, para que tengan un poco más de tranquilidad al momento de desarrollar, de explorar las ideas de cada uno, ya que hay quienes se les va a complicar mucho hacer 5 hojas. Por eso mismo yo me doy cuenta quienes ya tienen más herramientas cognitivas, más desarrollo del lenguaje, o sea, yo me doy cuenta. Para aquellos que tengan problemas, me dicen, y quizá pueda hacer esto de dejarles 2 o 3 textos de los que ya hemos trabajado en el proyecto integrador, para quienes no tengan problema y que han obtenido buenas calificaciones, más que nada en este último de reseña de un texto literario, no tendrán problema, al menos no mucha, al desarrollar estas 5 hojas de proyecto integrador. Por ejemplo, aquí introducción: escribir y leer es parte de la esencia humana. Dejar constancia y abstraer lo que han dejado otras generaciones está implícito en el ser humano. Es una naturaleza hacerlo, tal como comer, dormir o morir. Si ven los textos que podamos leer a lo largo de nuestra vida, pueden ser múltiples o mínimo rasposos o estentorios. Estentorio es un sonido muy estridente, muy fuerte. Y esto viene al texto de que es un texto que nos marcó. A eso me refería con este epíteto, con este adjetivo. Planos o rugosos, mordentes o incisivos, todo dejando un rasgo de ellos en nosotros individualmente. El texto es una muestra de una idea que se nos comparte, de una experiencia que no deja de ser y que se amplía, que se torna inmortal y perdura en nosotros, etcétera, etcétera. Introducción, un acercamiento breve a lo que vamos a hacer. Porque hay estudiantes también que hicieron esto, introducción, y todo el texto ya estaba plano, ya no sabía dónde terminaba uno y dónde iniciaba la conclusión. No, ahí no se sabe. Esto se lo van a pedir en los módulos posteriores, por favor, tienen que irse acostumbrando. Pueden poner aquí, por ejemplo, esto, o así, no lo sé. Títulos y subtítulos en negrita, por favor. Aquí comienzo a hablar sobre este texto de poema de Sabines. Supongamos, no fue publicado en 2003. Es un ejemplo,
podemos leer la desazón del poeta ante la muerte. Leer a Sabines es leer el sentimiento con que plasma el dolor de verse separado por la figura central de la familia, al menos de la suya, en la que deja entrever más de sí mismo, dolido y renuente a aceptar la verdad y cruda realidad de la aceptación de perder un ser vivo. Aquí estoy haciendo incisión en esto, en lo más específico de sus versos, en este texto de algo sobre la muerte del mayor Sabines. Pueden hacer un análisis, no sé, puede ser social, puede ser político, el que ustedes gusten. Pueden hacer varios respecto al mismo texto. Por ejemplo, cómo causó ese misterio, ese suspenso Allan Poe en su obra. Pues desde mi perspectiva, según lo que analicé en esta frase, dice esto y esto, y nos conlleva a algo indeterminado, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ya que la esposa muere, o quizá por no comer, o porque el lienzo estaba maldito, quizá tenía una brujería, no lo sé. Ellas están realizando un análisis y es lo que tienen que hacer en este ensayo. Por otro lado, en la obra teatral Yo el Requegrito podemos ver el relato de dos autores, Franca Rame y Darío Fo, publicada en 2024, no sé, supongamos 2062, no sé en qué año lo publicaron, tienen que investigar, por favor, que narran parcialmente el desasosiego de quien hubiera comenzado como periodista y se dejó seducir por el clamor de la ideología obsesiva bajo los estándares del revolucionario sesentero. Aquí estoy haciendo una aproximación de cada texto que vimos en el módulo. Ojo, yo no estoy diciendo que todos ustedes tienen que hacer todos los textos en el ensayo, no, es un ejemplo nada más de cómo se puede hacer esto. Recuerden, de preferencia Times New Roman o Arial, una de esas dos, pero no esto, y abajo esto, y abajo esto, y tampoco esto, y tampoco esto. Algo que tampoco les estoy pidiendo es esto, no, y tampoco esto, porque aquí está encimado, están encimados los renglones como conejos. No, lo lamento, tienen que dar la buena presentación. Se inicia con mayúscula, se termina con un punto, tienen que insertar comas, por favor, porque encontré trabajos, en 3 hojas no había ninguna coma. En 3 hojas no había punto ni mayúsculas. Algunos trabajos no los comprendí porque no tenían claridad. Expresan algo y punto o coma. Continúan con la idea y se detienen un poco para ejemplificarlo, ya sea que pongan coma o 2 puntos o coma, punto y coma, no lo sé, según las necesidades que tengan ustedes. No lo que yo les imponga, no, porque es muy distinto cómo quiero desarrollar yo una idea a cómo la quieren desarrollar ustedes. Eso es lo más importante que tienen que desarrollar en base a su criterio. Un tema en la oscuridad. Por otro lado, Allan Poe contrasta totalmente con los anteriores textos y autores. Poe, la vanguardia en la oscuridad, un pensamiento oscuro y fatídico, funesto ante la vida. De alguna manera, algunos textos del módulo se interconectan respecto a la temática. Por ejemplo, la muerte en los textos de Poe, Paz y Sabines. Incurren en la temática mortuoria, pero de distintas perspectivas, etcétera, etcétera. Ponen sus conclusiones, son obligatorias. En la bibliografía, por favor. Ojo, algo que les explicaba. No se está pidiendo esto excesivamente separado para llenar más pronto las hojas, no, tiene que ser de 1.5, se los he pedido desde el inicio del módulo. El tamaño de fuente yo aquí lo tengo en 13, pueden hacerlo de 13 o 12 como ustedes deseen, pero no de este tamaño, no, lo lamento, tampoco así, no, ¿por qué? Me han presentado trabajos
así. ¿Y qué pasó con el resto de la hoja? Está en blanco. ¿Qué pasó aquí? No sé. O algo así. Temo decir, pero esto está mal. Esto no tiene presentación. O no sé. Algo así. Es muy frecuente. Quizás suene a broma, pero es muy frecuente que estudiantes me envían a trabajos así. Esto no está bien presentado. Esto tampoco está bien presentado. No, o sea, tienen que revisar de inicio a fin. Una vez de que terminaron de escribir todo, se regresan hasta mero inicio a revisar todo, parte por parte. No importa que se tarden, les pido que lo hagan con calma, por favor. Bueno, de momento es todo. Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Todavía pueden entregar actividades integradoras, sí, tomando en cuenta la retroalimentación que les hice. Pero recuerden que ya es la semana 4, ya máximo lo que los puedo esperar es esta semana, no hay más, porque ya la próxima semana es periodo de recuperación y se cierra la plataforma este domingo. Temo decir que ya no se reciben actividades posteriores a esa fecha. Si no presentaron trabajos en este tiempo, tendrán que presentarlos en el periodo de recuperación, por favor. Y pues de momento es todo. Hasta aquí la dejamos y saludos cordiales.